La humanidad en forma constante está expuesta a amenazas que generalmente ocurren en su entorno. Algunas pueden ser provocadas por la actividad humana, otras por sucesos naturales, en los cuales todos estamos expuestos a estos fenómenos. Añadiendo a esto, podemos hablar un poco sobre lo que es la vulnerabilidad. Se puede definir como aquella capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente o resistir ante un peligro de un fenómeno natural, así como también la capacidad de un individuo para recuperarse después de haber ocurrido lo que es un desastre. El riesgo se vuelve una constante, o sea, se mantiene y puede terminar lo que es un desastre, que este viene siendo lo que es la consecuencia lógica de un riesgo. También podemos mencionar que tanto los sucesos naturales como aquellos derivados de la actividad humana pueden provocar lo que son emergencias en un país, en una nación, y también lo que son desastres a nivel mundial. ¿Qué es un desastre? Un desastre es una alteración de gran intensidad sobre las personas, los bienes o los servicios, generalmente ocasionado por la naturaleza o provocado por el mismo hombre, que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada y que por ello necesita apoyo externo. Dependiendo de la causalidad, existen dos tipos de desastres: los naturales, en los que encontramos los geofísicos, que son los que van a la superficie de la tierra, como son los derrumbes o deslaves, que son conocidos también como topográficos; los que van en las entrañas de la tierra, que son los subterráneos, como son las erupciones volcánicas y también los sismos. También hablamos sobre los biológicos, que van relacionados con el reino animal, los microorganismos y los virus, como entran las pandemias, entran las epidemias. Y los meteorológicos, que van relacionados con el clima, como son los ciclones, los huracanes y los tornados. También tenemos por el otro lado los provocados por el hombre, que van de acuerdo a la actividad que realiza el hombre sobre su entorno, en los cuales entran las guerras en primer lugar, ya sean convencionales o no convencionales. Entran los desastres civiles, en donde van las manifestaciones, y entran también los accidentes, en donde hablamos sobre lo que es los accidentes automovilísticos, los incendios, entre otros que están relacionados directamente al hombre. También tenemos que los desastres se dividen en tres fases: antes, durante y después. Comenzaremos hablando de la fase antes. Está compuesta por 4 elementos, que primero empieza con la prevención. Esta consiste en un conjunto de acciones que van dirigidas a impedir o evitar que sucesos naturales o provocados por el hombre produzcan daño. Segundo, la mitigación. Esta es el resultado de una intervención que va dirigida a disminuir o reducir los riesgos. Por tercero se encuentra la preparación. Esto es un conjunto de acciones o medidas que se toman para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y de producir otros daños. Esta debe organizarse de forma oportuna y eficaz para la respuesta y la rehabilitación. Y por último se encuentra alerta, que este es un estado declarado con el fin de tomar las precauciones específicas ante el probable y el cercano ocurrencia de un evento adverso. Continuando con la fase de durante. Esta está compuesta únicamente por la respuesta, la cual consiste en las acciones que se toman y que se llevan a cabo ante el evento adverso, que tiene como objetivo el salvar vidas, reducción del sufrimiento y la disminución de los daños. Fase después. Rehabilitación. Es la recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Reconstrucción. Este es el proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico, llevándolo a un nivel igual o superior al que había antes del evento. Gestión del riesgo en la comunidad. Está basado en la organización del sector salud para la gestión del riesgo, el cual se basa en criterios técnicos y políticos administrativos. Organización institucional. Esta es la organización del Ministerio de Salud en relación al manejo de la emergencia y los desastres. Está vinculado a su estructura organizativa,
como lo es a nivel nacional, regional y local. Este último va relacionado con los diferentes IVASIS, de donde dependen los hospitales y las unidades de salud. Continuando con lo que es las organizaciones de las instituciones bajo una clasificación geográfica, la vamos a tener en 3 etapas, tanto nacionales, también como regionales y locales. Cuando hablamos de los nacionales vamos a tener la integración de un comité de emergencia y por supuesto vamos a tener el involucramiento del ministro, viceministro, direcciones y otras jefaturas que estas van a estar involucradas y asesoradas bajo una unidad técnica de desastres. Así como también vamos a tener lo que es a nivel regional. En el nivel regional vamos a tener un involucramiento de un comité siempre de emergencia, también involucrado lo que es el director regional y otros representantes de diversas áreas que están relacionados con la emergencia y o el desastre. De esta forma también van a estar asesorados bajo un enlace de desastres a nivel regional. Por lo consiguiente vamos a tener lo que es a nivel local. A nivel local vamos a tener integrado por representantes o como coordinadores, por ejemplo, del CIVASI, así también apoyados por el Comité de Emergencia Hospitalario, Unidades de Salud y asesoría del enlace de desastres a nivel de CIVASI asimismo. En los hospitales coordinadores será el director o coordinador médico el que estará involucrado en desastres como estos. Los enfoques de los planes de emergencia se van a centrar de acuerdo a los niveles. Siendo esto, nivel central, este debe de ser preventivo, curativo y de recuperación. Nivel departamental, este se va a enfocar de acuerdo a los aspectos de vigilancia epidemiológica, de atención médica, de salud mental y salud ambiental, en función de la gestión y de la organización. Tenemos los IVASIS, estos deben de ser preventivos, curativos y de recuperación. Los hospitales deben de ser preventivos, curativos y de rehabilitación, al igual que las unidades de salud que deben de ser preventivas, curativas y de rehabilitación. Algunos pasos para la gestión del riesgo en el sector de salud tenemos el análisis de amenaza y vulnerabilidad, la responsabilidad de identificar, de caracterizar y de analizar la amenaza y vulnerabilidad del sector de salud frente a desastres recae en todas las unidades e instituciones del sector de salud, de acuerdo a su área de competencia. Es necesario establecer un mecanismo de compilación de información relevante, que a su vez provea de información técnica sobre las principales amenazas y su posible repercusión en las personas, en infraestructuras y en el mismo recurso del sector de la salud. Continuando con los pasos para la gestión de riesgo, en el sector de la salud tenemos la reducción de riesgo. Dado que existen muchos riesgos para la salud pública, en este caso debemos enfocarnos principalmente en aquellos riesgos que pueden generar o ocasionar una emergencia de manera repentina o un desastre, y por esta razón todos los recursos existentes que se tengan deben emplearse para proteger la salud de la mayor parte de la población y principalmente aquellos grupos de personas que se encuentran más vulnerables, ya que viven en condiciones bastante decadentes, con casas con una infraestructura dañada a la orilla de un río, a la orilla de un barranco, personas que viven a la falda de un volcán o a la falda de un cerro, que corren el riesgo de poder sufrir un deslave hacia sus viviendas. También tenemos la evaluación del impacto potencial que pueden ocasionar los desastres. Se debe identificar y analizar el impacto potencial de los eventos adversos para poder organizar la respuesta del sector en función del impacto a las personas, a la infraestructura, al área geográfica, a la magnitud que estos van a tener, y también identificar el daño y la gravedad y en qué periodo de tiempo esta va a suceder. Por esta razón es necesario poder mantener un plan para poder tratar este tipo de eventos, para poder estar listos ante cualquier situación que pueda suceder y que nos pueda generar un daño a nuestra población. La atención médica hospitalaria durante un evento catastrófico, un desastre, se clasifica de dos maneras: una atención médica prehospitalaria y una atención médica hospitalaria. La atención médica prehospitalaria va a ser aquella que inicia afuera del hospital, en la comunidad donde existen los elementos básicos de atención,
Desde el inicio se da desde que el paciente llama para, ya sea para salvaguardar su vida o algún problema de salud, y los ya sean paramédicos llegan a atenderlo. Entonces acá se realizan lo que son ya sea rescatamientos o maniobras de atención, ya sea un RCP, algo básico para mantener la vida durante estos lapsos donde lo transportan a un hospital. Ya la atención médica hospitalaria, aquí se da desde el inicio del hospital hasta que le dan el alta al paciente. Aquí se realiza lo que es el triaje. El triaje se evalúa al paciente y luego se clasifica para darles un determinado tratamiento y un lugar en el hospital. Esta determinación se da por áreas, y estas áreas se representan por colores, ya sea un color rojo, una emergencia, o ya sea un color amarillo, incluso un color naranja, hasta llegar a un color azul, ¿verdad? Que no causa ningún problema de salud, ¿verdad? Aquí luego se clasifica al paciente y se dirige a niveles extractos del hospital, ya sea a una UCI, ya sea lo que es la cirugía, o darle una referencia y un alta. Bueno, hasta aquí mi participación. Muchas gracias.